todo aquel que un día dijo que te amó. Hola, ¿qué tal, gente? El día de hoy vamos a ver la evolución de las películas de King Kong, desde el original de 1933 hasta el remake de Peter Jackson del 2005. No olvides dejar tu like y comentario para ver la evolución de Godzilla y también las películas del Monsterverso. Así que sin más que decir, siéntate, relájate, que así empieza y termina la evolución de King Kong. Esta historia inicia con el director de cine, Carl Denham, quien está buscando a una chica para su nueva película, y como no aparece ninguna de su agrado, decide buscarla personalmente, y es así como conoce a Anne Darrow, una actriz desempleada por la culpa de la crisis de 1929. Tiempo después, los protas zarpan a bordo del Venture, en el que navegan durante varias semanas en dirección a Indonesia, donde Denham quería realizar la película, pero cuando llegan al lugar elegido para el rodaje, el director de cine le revela al capitán su verdadero propósito. Resulta que el destino del viaje es una isla que no figura en ningún mapa, la cual es conocida como la Isla Calavera, donde se encuentra un misterioso ser llamado Kong, al cual desea filmar para su película. Al llegar a este lugar, descubren una aldea nativa y se dan cuenta de que hay una muralla que separa al pueblo de la mayor parte de la isla, y aunque nuestros protas se esconden entre el follaje, el jefe de la tribu los termina encontrando. Aquí el capitán del barco, que entiende la lengua de los nativos, trata de entablar amistad con el jefe de la aldea, quien al ver a la bella Anne Darrow propone cambiarla por 6 mujeres de la tribu, a lo que obviamente el director termina rechazando la propuesta. Así que por este motivo, los aborígenes deciden ir al barco por la noche para secuestrar a la chica, y cuando los miembros de la tripulación se dan cuenta de esto, enseguida van a su rescate. Mientras tanto, en la aldea, los nativos hacen un ritual para llamar a su ídolo Kong y entregarle a Anne Darrow como sacrificio, aunque para su buena suerte, la tripulación llega a tiempo para impedírselo y hacer huir a los aborígenes usando sus armas sofisticadas, pero en ese momento el gorila consigue llevarse a la chica, por lo que ahora la tripulación tiene que perseguirlo por la selva prehistórica que se encuentra tras la muralla. Más tarde, al seguir el rastro de Kong, la tripulación es atacada por varios dinosaurios de ese lugar, y su única salvación es cruzar un acantilado a través de un puente. Pero como el gorila se da cuenta de esto, enseguida derriba el puente, provocando que solo sobrevivan 2 miembros de la tripulación, uno que se había ocultado en una cueva entre las paredes del acantilado, y el director Denham, que permanece en la aldea. Aunque lo curioso aquí es que Kong comienza a desarrollar una extraña atracción por Anne Darrow, y al ver que su amada se encuentra en peligro, tiene que enfrentarse contra un enorme tiranosaurio Rex. Luego de esto, el gorila y la chica se dirigen a descansar en una cueva, sin darse cuenta de que uno de los sobrevivientes, llamado John, los estaba siguiendo. Minutos después, al llegar a la guarida de Kong, Anne Darrow se ve amenazada por una criatura con forma de serpiente, la cual también termina muriendo a manos de este gorila. Y mientras estas dos criaturas se enfrentan, Anne Darrow y el otro sobreviviente aprovechan para bajar juntos por una liana, pero como Kong se percata de esto, no les queda más opción que lanzarse al río. Enseguida el gorila, muy furioso, los persigue hasta la aldea, donde al llegar a la costa, queda inconsciente por una granada que es lanzada por el resto de la tripulación. Luego de esto deciden transportar a Kong hasta Nueva York para ser exhibido públicamente en la carpa de un teatro, pero el contacto de Kong con un mundo que no conoce y el amor que siente por Anne Darrow provocan que éste enfurezca y consiga liberarse. Más tarde, luego de buscar a la chica por toda la ciudad, al fin consigue encontrarla para llevarla rápidamente hasta la cima de un edificio, donde para su mala suerte es atacado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y como Kong no puede hacer mucho para poder defenderse, termina cayendo desde lo alto debido a los impactos, provocando así su trágico final.
Luego del éxito de la primera película, ese mismo año se estrenó una secuela, El hijo de King Kong, la cual es recontra aburrida, así que seré breve con este resumen. La historia transcurre aproximadamente un mes después del dramático final de la primera entrega, donde nuevamente el director Denham, ahora implicado en numerosos problemas debido a la destrucción de la ciudad causada por Kong, decide partir de Nueva York junto al marinero que le vendió el mapa de la isla Calavera y esta mujer amaestradora de monos, confiados que la isla guarda un gran tesoro inimaginable. Al llegar a la isla conocen a este gorila albino, el supuesto hijo de Kong y el último en su especie, aunque por desgracia termina muriendo ahogado en el mar luego de salvar a los demás protagonistas, ya que toda la isla se hunde debido a un gran terremoto. Luego de esta película se estrenó el crossover japonés de los estudios Toho, King Kong vs Godzilla, de 1963. Aquí conocemos a un tipo llamado Taco, el dueño de una empresa de farmacéuticos, quien frustrado al ver que sus campañas de publicidad no funcionan, decide buscar otra opción para mejorar su audiencia, hasta que un día un doctor le habla sobre un gigantesco monstruo que habita en la isla Faro, por lo que ahora Taco decide traer a esta criatura para hacer una grandiosa publicidad, y para esto envía a sus dos mejores hombres llamados Sakurai y Kinsaburo. Mientras tanto, un submarino estadounidense choca contra un enorme iceberg, el mismo donde las fuerzas de defensa japonesa congelaron a Godzilla en 1955, y cuando un helicóptero de rescate llega a ese lugar, Godzilla aparece para destruir toda la base japonesa, y aunque estos tratan de defenderse, poco pueden hacer contra esta enorme criatura. Esto provoca que Godzilla aparezca en la prensa por todas partes, lo cual hace enfadar demasiado a Taco. Por otro lado, en la isla Faro, un pulpo gigante ataca al pueblo, pero de pronto King Kong llega a ese lugar para combatir a la enorme bestia, y como luego se encuentra agotado por el enfrentamiento, decide tomar un jugo de bayas rojas que los nativos le habían preparado, provocando que minutos después caiga dormido, oportunidad en la que Sakurai y Kinsaburo lo llevan hasta Japón, logrando así que ahora toda la prensa esté pendiente de este enorme gorila. Más tarde el señor Taco es intervenido por las fuerzas de defensa japonesas, quienes le ordenan que devuelva a Kong a la isla Faro, ya que es un peligro para la población. Horas después, mientras Godzilla avanza por la ciudad, Kong despierta y trata de liberarse, por lo que Sakurai se ve obligado en disparar los explosivos, ya que sabe que es muy peligroso, pero curiosamente esto no le causa ningún daño. Luego de esto, Kong se dirige hasta el valle para luchar contra Godzilla, empezando a lanzarle varias rocas enormes, pero Godzilla responde con su rayo atómico, provocando que este gorila retroceda. Enseguida las fuerzas de defensa japonesa preparan unos agujeros en el suelo llenos de explosivos, con la intención de que Godzilla caiga en uno de ellos y muera con la explosión, pero esto obviamente no funciona y el monstruo continúa su trayecto. Por otro lado, un doctor había descubierto de alguna forma que la debilidad de Godzilla es la electricidad, todo lo contrario a Kong, quien al parecer se vuelve mucho más fuerte, por lo que ahora el nuevo plan es hacer un cerco con 1.000.000 de voltios para poder evitar que Godzilla llegue a la ciudad, lo cual esta vez funciona a la perfección. Pero mientras esto pasaba, Kong había logrado llegar a Tokio, causando un enorme destrozo, donde por casualidad termina tomando prisionera a una mujer llamada Fumiko, quien resulta ser la hermana de Sakurai, y cuando los militares se disponen a disparar al gorila, este aparece para detenerlos, diciendo que Kong tiene a su hermana, por lo que ahora mejor planean disparar cápsulas con el jugo de bayas que los nativos usaron anteriormente, con lo cual consiguen mandar a dormir a este enorme gorila, y como saben de que Godzilla aún sigue con vida, deciden mandar a Kong hasta su ubicación usando globos, para que así ambos se destruyan mutuamente, dando inicio así a la batalla final entre estos dos monstruos.
Minutos después, Kong sale del agua para regresar nadando a su isla, ya que al parecer había ganado la batalla, mientras que Godzilla no aparece por ningún lado, terminando así con esta película. La historia continúa con King Kong Escape, de 1967, la cual no tiene nada que ver con las películas anteriores. Aquí conocemos a un genio malvado llamado Dr. Wu, quien logra crear a Mechanicong, una versión mecánica de King Kong, para poder excavar en busca del elemento X altamente radiactivo, que solo se encuentra en el Polo Norte. Enseguida Mechanicong entra en una cueva de hielo y comienza a excavar en un glaciar, pero la radiación destruye sus circuitos cerebrales y el robot se apaga. Luego de esto, el Dr. Wu se propone conseguir que el verdadero Kong termine el trabajo, así que de inmediato ordena a sus hombres ir a la isla Faro, donde vive el legendario King Kong. Aunque al llegar, el grupo es atacado por un dinosaurio gigante, Goronosaurus, y como el gorila escucha los gritos de la mujer, enseguida acude para ayudarla y encargarse de patear el trasero del dinosaurio. Enseguida el grupo trata de retirarse por el mar, y cuando Kong va tras ellos, se topa con una criatura marina, con quien también tiene otro enfrentamiento. Luego de esto, el gorila persigue a la tripulación hasta el submarino, donde se termina enamorando de la teniente Susan Watson, quien amablemente le pide que la deje ir. Una mala decisión, ya que al regresar a tierra firme, informan todo lo sucedido al Dr. Wu, quien rápidamente manda a sus hombres a atacar a Kong, utilizando un gas tranquilizante, logrando así transportar a la enorme gorila hasta sus instalaciones en el Polo Norte. Aquí Kong es hipnotizado por un dispositivo de luz intermitente y equipado con un auricular de radio, para luego empezar a excavar en esta enorme cueva de hielo, pero poco tiempo después el hipnotismo termina y Kong despierta nuevamente, logrando escapar de estas instalaciones, dando inicio a la batalla final contra Mechanicong. Luego de una ardua pelea, el gorila prevalece y destruye a Mechanicong, eliminando de paso al Dr. Wu y a toda su tripulación, para luego regresar triunfalmente a su isla natal, terminando así con esta película. Ahora continuamos con el remake de 1976. Aquí nos enteramos que la isla de King Kong se ve invadido por el equipo de explotación de una compañía petrolera, a cargo de este tipo llamado Fred Wilson. Por otro lado conocemos a Jack Prescott, un paleontólogo de primates, quien se cuela en el barco de la expedición para intentar frenar la explotación de la isla, aunque después Wilson lo descubre y ordena retenerlo, ya que piensa que en realidad es un espía de alguna compañía rival, y mientras es conducido bajo cubierta, Prescott divisa en el mar un pequeño bote salvavidas. Esta bella mujer se llamaba Dawn, quien al despertar menciona que es una actriz que se encontraba en un barco con un hombre rico, hasta que de repente hubo una explosión, la cual aparentemente acabó con toda la tripulación, a excepción de ella. Más tarde durante el viaje, Prescott y Dawn al parecer se sienten atraídos el uno por el otro, y cuando llegan a la isla, el equipo no encuentra el tan esperado petróleo por ninguna parte, y lo único que descubren es una tribu primitiva, que viven confinados detrás de un muro gigantesco, protegidos así de una especie de dios conocido por ellos como Kong. Aquí los nativos raptan a Dawn para ofrecerla como sacrificio. Enseguida Dawn comienza a gritar desesperadamente cuando ve apareciendo a través de los árboles a un enorme gorila, quien rápidamente la sujeta y vuelve al interior de la jungla, aunque lo curioso es que la temible bestia se encapricha con ella, mostrando su lado más tierno y tranquilo. Y como Wilson no puede cumplir su promesa de traer petróleo, decide llevarse a Kong a Estados Unidos, como publicidad para la compañía petrolera.
Luego de esto, ahora Kong se encuentra en Nueva York, en un mundo totalmente distinto a su hábitat, provocando que enfurezca y escape de sus captores, y por magia del guión se encuentra nuevamente con Dawn. Enseguida el gorila se dirige a la zona de edificios, mientras Jack y equipos militares van detrás de él. Ya en el lugar, King Kong sube a lo alto de una torre sur, mientras es atacado por los militares con lanzafuegos, provocando que Kong huya saltando hasta llegar a la torre norte, y como no puede hacer nada más para defenderse, el gorila letalmente herido cae desde lo alto de la torre y termina muriendo. La historia continúa con la secuela de la película anterior, King Kong Vive. Aquí nos damos cuenta de que Kong, luego de caer de la cima de la torre, es mantenido vivo en coma durante 10 años en el Instituto de Atlanta, al cuidado de una cirujana llamada Amy Franklin. Y para salvar la vida de Kong, esta doctora debe realizar un trasplante de corazón y darle al gorila un corazón artificial. Pero lamentablemente, King Kong había perdido demasiada sangre, por lo que ahora necesitan una transfusión de inmediato. Y para complicar las cosas, Franklin dice que no existe tal especie de simio u otro animal cuyo tipo de sangre sea del mismo tipo que la de Kong. Luego conocemos a un aventurero llamado Hank, quien captura a una hembra de gorila gigante a la que llama Lady Kong, llevándola al instituto para que su sangre pueda ser utilizada para la operación de Kong, donde por suerte la transfusión y el trasplante son un éxito, y ambos logran escapar de este instituto. Por otro lado, un desquiciado teniente coronel llamado Archie es convocado con sus hombres para cazar y matar a los dos simios, donde lastimosamente Lady Kong es capturada viva y encerrada por las tropas de Archie, mientras que Kong cae de un risco, donde aparentemente termina muriendo. Pero cuando Franklin lo descubre, este aún seguía con vida. Enseguida los protas se dirigen a rescatar a Lady Kong, donde para sorpresa de todos, nos damos cuenta de que la gorila estaba preñada. Aquí el escape es un éxito gracias a Kong, quien logra salvar a su compañera, pero lastimosamente, luego de ser atacado por los militares y matar al teniente coronel, termina muriendo lentamente. Mientras que por otro lado, Lady Kong da a luz a un saludable bebé macho, al cual Kong logra tocar antes de morir. Y bueno, la película termina con Lady Kong enviada de regreso a su isla natal, donde vive en paz con su pequeño hijo. Y como la película fue un fracaso total, no se volvió a hacer una tercera parte. Ahora continuamos con otro remake de la película original de 1933, titulada King Kong, estrenada en el 2005 y dirigida y producida por Peter Jackson. Esta historia inicia con una joven actriz llamada Anne Darrow, quien se queda sin trabajo junto a sus demás compañeros por no pagar el alquiler del teatro donde trabajaban, esto debido a la pobreza de Nueva York causada por la Gran Depresión de 1929. Por otro lado, conocemos a un fracasado director de cine llamado Carl Denham, quien presenta a sus patrocinadores un avance de su última película, y como ellos creen que será un fracaso total, proponen vender las cintas para recuperar algo de dinero, por lo que Denham, al escuchar esto, no lo piensa dos veces y se lleva todo el material con él, para partir lo antes posible en un barco y terminar de grabar el resto de su película. Pero como le falta una actriz para completar su equipo, curiosamente se termina encontrando con Anne Darrow. Ya en el barco llamado Venture, Denham ordena zarpar de inmediato, ya que obviamente estaba siendo perseguido, y mientras los hombres preparan todo esto, este trata de distraer al escritor Jack Driscoll, quien no tiene idea de que estaba a punto de zarpar a tierras desconocidas. Horas después, Denham se ve obligado a contarle a Jack toda la verdad, de que ahora se están dirigiendo a una isla misteriosa conocida como la Isla Calavera, información que ha mantenido en reserva para evitar que la tripulación se alarme. Aunque para su mala suerte, un chico llamado Jimmy escucha toda la conversación, para luego informar a los demás lo que estaba pasando. Y bueno, así los días pasan, Denham continúa sus grabaciones con Anne Darrow y Bruce Baxter, las cuales lucen bastante bien, hasta que la tripulación encara a Denham por no avisar sobre el lugar al cual se dirigen, ya que se han escuchado rumores entre los marines sobre la Isla Calavera, en donde supuestamente habita un enorme monstruo, por lo que Hay
Hayes y el cocinero Lumpy mencionan que si Denham desciende con sus hombres en esa isla, no habrá ningún retorno, ya que el resto de la tripulación continuará su viaje. Así los días pasan, Anne Darrow y Jack Driscoll se conocen un poco más y posteriormente se terminan enamorando, hasta que de pronto un mensaje llega al barco avisando sobre la captura del director Denham y el retorno del barco. Y cuando el capitán estaba a punto de cumplir las órdenes, curiosamente terminan chocando con un enorme risco, y aunque intentan salir de ese lugar, se percatan de que estaban rodeados de muchísimas rocas, provocando que la embarcación termine encallando. Y es así como consiguen llegar a la isla Calavera, donde Denham y sus hombres no lo piensan dos veces y se aproximan a tierra firme. Enseguida empiezan a filmar todo este grandioso lugar, en la cual se encontraba una enorme muralla con lanzas y restos humanos por todas partes, hasta que de pronto se topan con una misteriosa niña, quien les pide que se retiren de la isla, y como ellos no le hacen caso, enseguida aparecen muchos más nativos, para encargarse de eliminar a varios hombres del equipo, y cuando estaban a punto de hacer lo mismo con Anne y los demás, el capitán del barco aparece para ahuyentar a los nativos utilizando sus armas sofisticadas. Luego de esto, toda la tripulación se dispone a regresar a la ciudad, sin darse cuenta de que los nativos ingresan sigilosamente al barco para llevarse a la pobre de Anne. En ese momento Jack Driscoll se percata de que su amada no se encuentra, así que de inmediato avisa de lo sucedido a la tripulación, y como ella es la única mujer del grupo, el capitán alista las armas para ir a su rescate, oportunidad en la que Denham aprovecha para llevar sus cámaras y continuar la filmación de su película. Por otro lado, los nativos preparan a Anne para ofrecerla como sacrificio en un altar ubicado al otro lado de la muralla, donde se encontraba nada más y nada menos que un enorme gorila, al que todos los nativos lo llaman Kong. Mientras tanto, el resto de la tripulación llega a la isla, empezando a llenar de plomo a todos los nativos, para luego encontrarse personalmente con este enorme gorila, quien rápidamente se lleva a Anne al interior de la selva. Aquí el capitán ordena a sus hombres ir a buscarla, advirtiendo que solo tienen 24 horas para traerla de regreso, caso contrario se verá obligado en partir sin ellos, y cuando se encuentran en medio de la espesa selva, son atacados por una enorme criatura prehistórica, quien se encarga de acabar con varios hombres. Por otro lado, Anne Darrow es llevada por Kong hasta su guarida, donde al ver los restos de las anteriores presas de Kong, no lo piensa dos veces e intenta escapar de este enorme bestia, pero obviamente esto se le hace imposible. Mientras tanto, el grupo de búsqueda se detiene para descansar un poco, de paso que Denham aprovecha para realizar unas tomas del valle, con estos enormes brontosaurios de fondo, los cuales empiezan a correr desesperadamente ya que son perseguidos por varios velociraptors, provocando una estampida y varias bajas en el equipo. Simultáneamente, Anne Darrow intenta escapar nuevamente de las manos de este enorme gorila, oportunidad en la que Kong interactúa más a fondo con ella de una forma más amigable y divertida. Regresando con el resto de la tripulación, ellos ahora son atacados por estos bichos gigantes, así como también por una aterradora criatura marina, de la cual solo algunos logran escapar. Luego de esto, el grupo consigue llegar a la guarida de Kong, donde este gorila se encarga de eliminar al señor Hayes y a varios hombres más, mientras que Anne Darrow ahora es perseguida por estas criaturas prehistóricas, las cuales son devoradas por este Bastatosaurus, quien al ver a la indefensa Anne, ahora decide ir por este bocadillo. Y para complicar aún más la situación, nos damos cuenta de que hay dos dinosaurios más, y como Kong escucha los gritos de Anne Darrow, rápidamente acude en su ayuda, iniciando uno de los enfrentamientos más épicos del cine.
Por otro lado, Jack y los demás se encuentran heridos luego de caer por un risco. Además nos damos cuenta de que Denham ha perdido todas las filmaciones que había logrado. Y para empeorar la situación, los sobrevivientes son rodeados por muchísimos insectos. Y aunque el cocinero Lumpy trata de vengar la muerte de sus compañeros, lastimosamente termina siendo comida de estas enormes sanguijuelas. Pero cuando creíamos que el final de la tripulación estaba muy cerca, de pronto son salvados por el capitán del barco y el señor Baxter, quien había ido a pedir ayuda. Simultáneamente, Kong y Ann Darrow llegan hasta lo alto de una montaña, donde curiosamente se pueden observar varios esqueletos de anteriores gorilas, aunque lo curioso aquí es que Kong al parecer empieza a enamorarse de la chica. Mientras tanto, el resto de la tripulación planean dejar la isla y regresar al barco, pero como Jack Driscoll no está de acuerdo con esto, decide seguir buscando a su amada, oportunidad en la que Denham propone capturar al gorila y llevarlo a Nueva York, la única opción en la que ambos saldrán ganando monetariamente. Horas después, Driscoll consigue llegar hasta la guarida de Kong, la cual por cierto estaba repleta de murciélagos gigantes, y aunque se dispone a rescatar a su amada, Kong se percata de esto y ahora intenta eliminar al intruso, pero como también despierta a los murciélagos gigantes, primero tiene que encargarse de acabar con todos ellos, oportunidad que la pareja aprovecha para intentar escapar bajando por el acantilado, y como Kong se percata de esto, no les queda más opción que escapar sujetándose de las alas de uno de los murciélagos, dejando al gorila muy furioso. Enseguida la pareja consigue reunirse junto al resto de la tripulación, donde Ann Darrow se percata de que la intención de Denham es capturar al gorila usando cloroformo. Obviamente esto al principio no funciona y solo provoca que Kong enfurezca mucho más, y cuando se disponen a regresar al barco, luego de varias bajas, el director consigue mandarlo a dormir, para luego ser llevado hasta Nueva York. Tiempo después, nos damos cuenta de que Denham se ha hecho muy famoso al atrapar a Kong, aunque sus amigos cercanos como su asistente Preston se sienten avergonzados al ver que ha sido corrompido por el dinero. Más tarde Denham presenta a Kong ante la sociedad, quien al verse rodeado de tanta gente extraña en un mundo desconocido, termina rompiendo las cadenas que lo tenían prisionero. Enseguida Kong busca desesperadamente a Ann Darrow entre las calles de Broadway, y como ella se percata de que el ejército se aproxima a matar a la bestia, de inmediato acude para calmar la situación, dejándonos con este conmovedor reencuentro. Pero la felicidad no duraría por mucho tiempo, ya que a los pocos minutos el ejército llega al lugar para tratar de eliminar al enorme gorila, por lo que ahora Kong se dirige al edificio más alto de ese entonces para intentar escapar de los soldados. Todo esto mientras Jack Driscoll va tras ellos para intentar rescatar a su amada. Luego de varios minutos con este espectacular fondo, la Armada de los Estados Unidos rodea el edificio con estos aviones bombarderos, para luego empezar a atacar al pobre de Kong, quien poco puede hacer para poder defenderse, y luego de ser herido gravemente, Kong lastimosamente termina muriendo, para luego caer desde lo alto del edificio. Simultáneamente, Jack Driscoll consigue llegar hasta la cima del rascacielos, donde oficialmente declara su amor por Ann Darrow, mientras el cuerpo de Kong es rodeado por militares y periodistas, donde uno de ellos menciona que el gorila fue derribado por la Fuerza Aérea, a lo que Carl Denham responde: No fueron los aviones, fue Bella quien mató a la bestia. Y luego de decir esto, se retira del lugar lleno de remordimiento y de culpa por todo lo que había hecho, terminando así con esta película. Luego de esto tenemos la película del 2017, Kong, la Isla Calavera, la cual es otro reinicio de la franquicia de King Kong y Godzilla, representando la segunda entrega del Monsterverso, la cual voy a tratar más a fondo en otro video. Así que si quieres ver la evolución completa de Godzilla y la del Monsterverso a través de todas sus películas, no olvides suscribirte, darle like y comentar este video para que no te pierdas ninguna de las siguientes partes. Y sin más que decir, mi nombre es Red, nos vemos. Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó.